Bendiciones, buenas noches, mis hermanos. Qué bueno que estamos aquí reunidos. Qué bueno es que podemos reunirnos de manera virtual. En el día de hoy, pues, estamos transmitiendo desde nuestra oficina para compartir la palabra del Señor con todos debido a la imposibilidad que tenemos de reunirnos, de llegar a nuestra iglesia en este momento, ya que estamos acatando las disposiciones estatales de poder contribuir con frenar y cuidarnos nosotros y cuidar a otros en medio de la propagación de este virus que nos está afectando. Es bueno los medios que el Señor ha dispuesto en este tiempo y que podemos usar como las redes sociales para aún por aquí poder difundir y poder compartir las cosas que el Señor está haciendo con nosotros y su palabra, de forma tal que sea edificado nuestro corazón, que nuestra alma sea alimentada al ver, aunque sea a la distancia, la palabra del Señor. Me gozo en poder estar con ustedes y me gozo en saber que ustedes están resguardados en sus hogares, están junto a su familia, bien en la gracia de nuestro Dios y de poder llevarle a ustedes en este momento una palabra que nos sirva de aliento y de consuelo en un tiempo donde parece ser que el mundo se está derrumbando, donde parece ser que el mundo se nos viene encima por las tantas cosas a las que tenemos que renunciar y las cosas pues que vemos que se van eliminando, aunque esperamos sean de manera temporal en medio de esta crisis. Antes de irnos a nuestro estudio del día de hoy, quisiera compartir y leer un verso de la palabra del Señor en el primer libro del profeta Samuel, primera de Samuel, capítulo 12, el verso 22, el profeta Samuel hablando al pueblo después que ellos pues rechazaron a Dios, comenzaron a pedir un rey como las demás naciones, vieron cómo se abría la ventana de la calamidad y de lo que podía venir hacia ellos. Y el profeta Samuel entonces, ante el pánico, ante el susto que se produjo en el pueblo al ver su realidad, le dice unas palabras que son muy importantes aún para nosotros en nuestros días. Versículo 22 del capítulo 12 del primer libro de Samuel dice: Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Lo que está diciendo el Señor aquí es que no importa lo que esté pasando, no importa lo que el mundo esté atravesando, lo que usted y yo tengamos que enfrentar en este momento, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos al pensar que Jehová no nos ha desamparado. Jehová no desampara a su pueblo, no por lo que usted y yo podamos hacer, no por lo que el mundo pueda hacer, no por lo bueno que podamos ser, sino que dice su palabra, por su grande nombre, porque Él ha querido que así sea, pues Él ha querido hacernos pueblo suyo. El Señor está con nosotros, mis hermanos. En medio de este tiempo, en medio de esta calamidad, el Señor no nos ha olvidado. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Sus manos están guiando cada proceso que tenemos que enfrentar. Así que no perdamos eso de vista. Dios está, como dice su palabra, cada día y en cada momento con nosotros. Vamos a tener un momento de oración y después de orar, entonces vamos a irnos al Evangelio de Juan, vamos a continuar por acá el estudio que desde hace un tiempo ya venimos desarrollando. Buen Dios, grande, soberano, vemos tu poder obrar en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú estás
en este tiempo, dirigiendo todos los hilos que mueven nuestro mundo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de la calamidad, tu palabra dice que tú no nos desamparas. A pesar de nuestros pecados, no lo haces por lo que podemos hacer, sino por tu grande nombre, porque tú has querido hacernos pueblo tuyo. Danos, Señor, un tiempo donde podamos estudiar tu palabra, que no haya nada que impida que tu palabra sea comunicada y recibida como debe ser. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En la providencia de nuestro Dios, estudiando el libro de Juan, hoy nos toca enfrentarnos a un capítulo súper interesante y que aplica y que va a llenar nuestro corazón de gozo en esta noche, y es el capítulo número 14. Tenemos ya un tiempo. Hemos visto al Señor en distintos escenarios, hemos visto su obrar en medio del pueblo, pero desde el capítulo 13 que vimos la semana pasada, vemos al Señor ya en un ambiente íntimo con sus discípulos, en un ambiente de preparación para lo que viene de aquí en adelante para ellos. Ya el Señor le ha estado anunciando que va a morir, le ha estado anunciando que se va, se lo anunció en el capítulo 12, vuelve y lo anuncia en el capítulo 13, y por el desconcierto que se provoca en los discípulos, entonces nosotros vemos desarrollar todo el discurso que encontramos en este capítulo 14. Este capítulo 14, junto con el capítulo 15 y 16, representan tres discursos que a manera de conversación el Señor desarrolla con sus discípulos. Cada uno tiene un blanco diferente. Y en el caso del capítulo 14, la centralidad o la idea central que encontramos aquí es el consuelo que el Señor le ofrece a sus discípulos. Este capítulo guarda una estrecha relación con el capítulo 13. Hay un autor que, comentando este pasaje, dice que el consuelo que se proporciona en este capítulo 14 tendría poco significado, aparte de las enseñanzas y las predicciones que encontramos en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 13. En este capítulo 13, el Señor le da una enseñanza grandiosa a sus discípulos acerca del servicio, pero los hace ver tres acciones que salen desde el mismo grupo, que traen gran desánimo, que traen un desconcierto a sus discípulos. Esas acciones son, la primera de ellas, la traición de Judas, que la encontramos descrita en los versos 21 al 27 del capítulo 13. Allí el Señor explica, el Señor habla cómo va a ser traicionado, cómo Judas iba a entregarlo, les hace ver a ellos al punto que le dice a Judas, después que lo desenmascara, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Los discípulos que todavía no entienden lo que está pasando, piensan que el Señor lo está mandando a comprar algo de comida para dar a los pobres, puesto que Judas era el tesorero del grupo. Pero no era así. El Señor estaba hablando directamente de cómo Judas iba a entregarlo en manos de aquellos que lo llevarían a la cruz. Después de hablar de la traición de Judas, entonces en el versículo 36, el Señor vuelve y les anuncia que Él se va, que Él va a partir, que Él va a morir, que ya no iba a estar con ellos, que ellos no podrían estar con Él. Y la tercera acción, entonces, que completa esta trilogía y que le muestra y que aporta al gran desánimo de los discípulos, es lo que en el versículo 36 al 38 el Señor les anuncia, y es la negación de Pedro. Pedro, al ver a Jesús hablar, le dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti si es necesario, pero el Señor le responde haciendo una pregunta: tu vida pondrás por mí, dice el versículo 38. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estas tres acciones, estos tres anuncios desconcertaron a los discípulos.
Al ver esto, los discípulos sintieron que el mundo se le venía al suelo. Su ánimo se cayó, todo parecía derrumbarse. La vida comenzó a darle vueltas en la cabeza, simplemente se turbaron. Y es aquí entonces donde el Señor parte para darle un consuelo especial a ellos y darle la fortaleza de seguir adelante. Cuando nosotros estudiamos este capítulo 14, vemos que todo lo que el Señor hace y todo lo que el Señor le dice a ellos va en una sola dirección: fortalecer su corazón y traer un ánimo para que ellos puedan seguir adelante. Ese ánimo que el Señor le da, ese consuelo, lo podemos ver partiendo de tres cosas que nos serán de mucha ayuda a nosotros también. Esas tres cosas son: la primera de ellas, que en los versos del 1 al 4, el Señor nos consuela dándole palabras de ánimo. Mire cómo comienza este pasaje y lo que dice, capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Estas palabras contenidas en estos primeros 4 versículos del capítulo 4 nos muestran que Jesús conocía cuáles eran los pensamientos de los discípulos. El Señor sabía que ellos estaban en shock, no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. En su mente solo veían 3 años de su vida yéndose por la borda. Quizás pensaban en cómo todo lo que habían escuchado y aprendido de repente parecía no tener sentido, porque ¿qué sentido podría tener para ellos si no lograban entender la causa por la cual el Señor no iba a estar en medio de ellos? ¿Qué sentido tenía que tú te fueras ahora, Señor? Podía ser el pensamiento de ellos. Y es por eso que, levantando el ánimo de sus discípulos, llamándolos a tener ánimo y a seguir adelante, lo primero que el Señor le dice en este versículo 1 es: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar significa agitarse. No te alborotes, no te inquietes, no traiga confusión a tu vida, a tu mente en este momento. La idea no es simplemente que no se llenaran de tristeza, sino es más un llamado a mantener un pensamiento claro, fuera del estado de confusión en el cual ellos habían comenzado a caer. Es un llamado que afectaba todo su ser, toda su persona. ¿Por qué? Porque la palabra corazón, en el uso que tiene en la Biblia, no es un sentimiento vano, no es un sentimiento a veces etéreo como nosotros lo tenemos en nuestros días, sino que la palabra corazón implica toda la personalidad humana. El corazón, aquí en la palabra de Dios, es el centro del sentimiento, es el centro de la fe, la fuente de las palabras y las acciones de los hombres. Es por eso que ante el desánimo, ante la angustia, como dicen algunas otras versiones de la palabra, que había comenzado a llenar el corazón de los discípulos, el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. Si dejaban que su vida se turbara, entonces no iban a tener un pensamiento claro, no iban a tener un sentimiento claro, sus acciones, sus palabras tampoco iban a ser claras. Una muestra de que el corazón es el centro de donde parten las acciones de los hombres y sus palabras, sus pensamientos, es lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón, de lo que hay allá adentro habla nuestra boca. El mismo Mateo en el capítulo 15 dice: del corazón provienen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos
testimonios. El Señor le dice, no se turbe tu vida, ten ánimo. Y la forma de combatir esa turbación se la da en ese mismo verso, cuando le dice, creéis en Dios, creed también en mí. Esta es la medicina, la inyección que necesitamos cuando desfallecemos. Seguir creyendo son dos verbos imperativos. El Señor nos está dando un mandato doble. No está diciendo, ustedes no creen, puesto que eran sus discípulos. Lo que le está diciendo es, sigan creyendo. Eso es lo que le está diciendo. Dos imperativos que vienen a reforzar la vida de los discípulos en este momento. Ellos creían que en Jesús, pero era necesario fortalecerse en Él. Era necesario seguir creyendo porque Jesús es la fuente eficaz de donde debe beber nuestro corazón cuando es bueno recordar que la palabra creer es una palabra central en el Evangelio de Juan. Este es parte del propósito, o digamos el centro del propósito que Juan tuvo cuando escribió su Evangelio, que todo el mundo pueda creer que Jesús era el Hijo de Dios. Tenemos que creer en Jesús cuando estamos enfrentando situaciones difíciles. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que saber que Él es la fuente de nuestro ánimo, Él es la fuente de nuestra esperanza, Él es la fuente de nuestra salvación. Eso le dice, tengan ánimo, y ese ánimo lo van a tener cuando sigan creyendo. Cuando no muevas tu vista hacia otro lugar, sino que sigas creyendo, creyendo en Él, creyendo en Dios, creyendo en lo que está pasando en medio nuestro, creyendo en lo que el Señor está haciendo, creyendo en todo lo que hemos visto en su palabra, creyendo en las promesas del Señor. Y una de esas promesas la encontramos en los versos 2 y 3. El Señor aquí le promete una presencia constante y eterna de Cristo en ellos. Una presencia que es consumada en su segunda venida. Les está hablando de separación a ellos, pero lo hace para mostrarles que a pesar de que van a sufrir la separación, ellos no estarán olvidados de parte de Dios. Ellos no son olvidados, ellos no están siendo desechados. El versículo 2 le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no es así, no fuera. Yo los hubiera dicho si no fuera así. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que nos quiere señalar aquí es que hay lugar suficiente para todos los que creen en la presencia de Cristo, para todos los que creen en Él, para todos los que lo han conocido. Y en el versículo 3, entonces, nos habla de esa presencia de su segunda venida. Es por eso que Él dice en el verso 3, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré para mí mismo. Mis hermanos, cuando se te derrumba el mundo, cuando todo parece obrar en tu contra, cuando todos los pronósticos no resultan como lo habías planeado, el Señor nos está diciendo, ten consuelo aferrándote a mí. Aférrate a Cristo. Fortalécete en tus convicciones sobre Él. Su presencia nos acompaña siempre, todos los días y todos los momentos. Recuerda siempre que Él es la fuente de nuestra paz, la fuente de nuestro ánimo. No te acongojes, cree en Dios. No importa el momento difícil que estemos pasando ahora, el Señor tenía esta palabra preparada para nosotros, para que sigamos creyendo, para que nuestro ánimo no desfallezca. Aférrate al Señor, busca y lee su palabra. Ella contiene todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Aunque el mundo se ponga difícil, la palabra de Dios la tenemos a nuestro favor. Recuerda sobre todo, mi hermano, que el mundo parece acabarse y de hecho en algún momento se va a acabar. Pero cuando eso suceda, Cristo vendrá por nosotros.
Él le está dando un ánimo especial a sus discípulos, le está dando una esperanza diferente, le está dando algo que el mundo no le puede dar, porque Él le está diciendo, nos vamos a separar por un tiempo, ahora ustedes no me van a ver, no van a estar solos, mi presencia va a estar contigo, pero el mayor de todos los ánimos es que vamos a disfrutar de su presencia eternamente, porque Cristo viene por nosotros. No importa lo que estemos atravesando, no importa la situación en la que nos encontremos, no estamos desamparados. Dios no desampara a su pueblo. Por su grande nombre, Él no lo desampara, no por lo que tú y yo hagamos, porque Él ha querido hacernos su pueblo. Pero no solamente el Señor, con su seguimos avanzando en este capítulo 14, a partir del versículo 5 y llegando hasta el versículo 11, nos damos cuenta que el Señor consuela a sus discípulos por medio de palabras de firmeza. El Señor le está dando palabras de firmeza a ellos. Esta porción quizás es la más central en el objetivo de la presentación que Juan hace acerca de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras centrales también en el ministerio mismo de nuestro Señor. Este texto, esta porción del 5 al 11, tienen un gran contenido, ya que una de las cosas que vemos que el Señor hace aquí es que para animar y para afirmar a sus discípulos, les declara y le afirma su deidad delante de ellos. El versículo 5 nos muestra un detalle más sobre la turbación que ellos tenían. ¿Cuál es ese detalle? Lo vemos aquí. Ellos estaban en una crisis de fe. Ellos desfallecieron tanto que su fe comenzó a fallar. En el versículo 5, Tomás le dice al Señor, Señor, nosotros no sabemos a dónde tú te vas. Y si no sabemos a dónde tú te vas, ¿cómo entonces vamos a saber cuál es el camino? Vemos a Tomás de forma valiente tomar la delantera o representar a los discípulos diciéndole, Señor, nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Ha pasado la madurez suficiente para entender a cabalidad el proceso por el cual nuestro Señor debía pasar. Vemos a Tomás declarando su duda ante el Señor, haciendo una pregunta vital. Era vital para ellos entender qué estaba pasando, a dónde ellos se iban de ahí en adelante, qué hacían. Ellos no habían comprendido el significado de la cruz, tenían una visión limitada, no entendían cómo por medio de la muerte y la separación vendría algo mejor, era algo ilógico. Cuando nos separamos de un ser querido, nosotros no logramos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Lo que nos hace ver es la dureza. El dolor en nuestro corazón se aumenta, la turbación se aumenta, y es lo que vemos en nuestros discípulos. Le está diciendo, ¿cómo puede ser, Señor, que nos vamos a separar, que tú nos vas a dejar y nosotros vamos a estar bien? ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? ¿Cuántas veces, ante situaciones no entendidas por nosotros, nos arropa la duda? ¿Cuántas veces nos sentimos dubitativos porque no entendemos lo que el Señor está haciendo? Y aquí tenemos una enseñanza para nosotros, y es que cuando nos encontramos en situaciones que nos provocan dudas, cuando no sabemos qué hacer, mis hermanos, preguntémosle al Señor. Lo que Tomás está haciendo es lo que vemos que Felipe hace también. Preguntémosle al Señor. No sabemos qué está pasando con nosotros en este momento. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? ¿A dónde tú me quieres llevar? Aclara mi mente y dime qué tú quieres que yo haga. ¿Sabe qué va a pasar cuando hagamos eso? Que el Señor nos va a guiar. El Señor nos va a contestar. El Señor va a afirmar nuestro corazón por medio de su palabra. Es lo que hace el Señor. Ante esta duda, ante esta congoja,
el Señor afirma su corazón con la siguiente respuesta, el versículo 6 de este capítulo 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor le da una respuesta contundente, tajante, radical a sus discípulos. Este verso 6 es la principal expresión de la teología de todo este evangelio, dice un comentarista. Jesús le dijo, yo soy. Y al ver la palabra de Jesús nos remontamos al Antiguo Testamento, a cómo Dios afirmó el corazón de Moisés cuando en el desierto lo estaba llamando a ir y presentarse delante del faraón. Nos muestra esta acción la deidad de Cristo. Lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es lo que Cristo está haciendo en el Nuevo Testamento. Jesús le dice, yo soy. No temas, yo soy. Confía en mí, yo soy. Moisés le dijo al Señor, Señor, ¿y qué yo le voy a decir a ellos cuando yo vaya? El Señor le dijo, simplemente dile, yo soy, me ha enviado. No hay una mejor descripción. Yo soy encierra todo lo que el Señor es. Yo soy encierra su poder. Yo soy encierra su divinidad. Yo soy encierra su soberanía. Él está diciendo, yo soy el que hago todas las cosas como yo quiero por mi gran nombre, como dijo el profeta Samuel. El Señor Jesús, al decirle esto a sus discípulos, le está dando aún más de lo que ellos le pidieron. Él le está dando más de lo que Tomás pidió. Tomás pidió, enséñame el camino. Y Cristo no solamente le dio el camino, sino que lo guió hacia el camino y le mostró las implicaciones que tenía el camino. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, y de las tres cosas que menciona este verso, el camino, la verdad y la vida, el mayor poder, el mayor peso recae en esta palabra, el camino. Cristo le dice, yo soy el camino. ¿No sabe cuál es el camino? Mírame a mí, que yo soy el camino. Mírame a mí y sabrás cuál es el camino. Y ser el camino implica dos cosas. En primer lugar, implica que Cristo es el camino que Dios escogió para revelarse al hombre. Es lo primero. Y lo segundo, que Cristo es el camino que Dios escogió para que el hombre pueda acercarse a Él. No es solamente un camino que nos revela a Dios, sino que es un camino que nos acerca a Dios. Nos dice que Él es el único camino que puede conducir a sus discípulos al lugar que Él va a preparar. En el libro que estamos estudiando del Evangelio de Juan, el expositor bíblico nos hace mucho énfasis en esto. Nos hace mucho énfasis en cómo la función de Cristo entre nosotros y Dios se describe por medio de ser el camino. Y esto lo podemos ver en algunos textos de las Escrituras. Si vamos al mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 18, podemos ver que Cristo es el camino que Dios escogió para revelarse al hombre. El versículo 18 del capítulo 1 de este Evangelio dice, a Dios nadie le dio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es nuestro camino. Ahí nosotros encontramos quién es Dios. Cristo nos revela a Dios. En el capítulo 1 del libro de Colosenses, el apóstol Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Queremos ver a Dios? Miremos a Cristo. Pero mira también cómo este es el camino que Dios escogió para acercarnos a Él y que podamos llegar y relacionarnos con Él. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
estaba reconciliando una relación que estaba rota. El único medio que tiene para volver a acercarse es a través de Cristo. ¿Por qué? Por lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro que no sea Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el mediador que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Cuando vemos que Cristo dice el camino, también está reflejando eso. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No un intermediario, un mediador. Un intermediario es una persona, un objeto, una acción que pone en contacto dos puntos, que pone en contacto a dos personas. Un mediador, como lo es Cristo, es aquel que no solamente pone en contacto a dos personas, sino que va más allá, resolviendo el conflicto existente entre las dos partes. Cristo es nuestro mediador, Él es nuestro camino, pero también Él dice, yo soy la verdad. Y lo que nos está diciendo es que Él es el verdadero representante, el autorizado, la fuente confiable para nosotros acercarnos al Señor. Este concepto de verdad era usado en la antigüedad, en la literatura griega, en ese mundo helénico, era usado para apuntar a acontecimientos que eran totalmente verídicos. Acontecimientos sobre los cuales no había ninguna duda. Se usaba para hablar de algo que era verdadero en el sentido absoluto. Lo que Cristo está diciendo es, yo soy el absoluto representante de Dios. Yo soy el camino verdadero, no hay ninguna duda, yo soy la verdad. Esa verdad la tenemos descrita en las Escrituras. Y después nos da otra descripción cuando nos dice, yo soy la vida. Tres cosas que están totalmente unidas, que no podemos separar. Dios, el camino verdadero, porque es la verdad, y la vida verdadera, porque es la vida. Al hablarnos de que Él es la vida, nos está hablando de una vida diferente a la simple vida biológica que disfrutamos en este mundo. Es una vida espiritual, eterna. Es una vida que puede disfrutar abiertamente de la presencia de Dios. Pero también nos podemos referir a la vida que tenemos en este mundo, con el cambio que se produce en nuestra vida. Es increíble cómo nuestra vida cambia cuando nosotros nos encontramos con Cristo, que es la vida. Cómo nosotros disfrutamos de una vida diferente. Cómo los patrones de nuestra vida cambian cuando nosotros podemos disfrutar de tener la vida que tenemos en Cristo. De poder ver que Él es la verdadera vida. El mundo sin Cristo es muerte. El mundo sin Cristo es muerte. Es la mera existencia del hombre. En cambio, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros creemos y seguimos creyendo en Cristo, tenemos una verdadera calidad de vida. Tenemos una vida plena que solamente el Señor nos puede dar. Este verso nos muestra a Cristo como nuestro mediador, es decir, como la solución a nuestro conflicto con Dios. Nos muestra a Cristo como la fuente de vida. Y la fuente de vida nos provee una manera de enfrentar la realidad en este mundo fuera de la simple existencia. Nuestro paso por este mundo tiene sentido porque estamos en Cristo. Las situaciones en este mundo no nos abruman al punto de destruirnos porque tenemos la vida que viene de Cristo. Tener la vida de Cristo es disfrutar la presencia de Dios
en este mundo ahora. Y eso es lo que nosotros tenemos. A Dios en nuestro corazón, porque Cristo nos ha abierto el camino para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo vemos totalmente, los versos del 8 al 11. Nosotros seguimos viendo la turbación de los discípulos y vemos cómo el Señor termina de afirmarnos al contestar 3 preguntas que Él mismo les hace a ellos y se la contesta en forma de reproche. Lo hace por la petición que le hace Felipe. El Señor es la verdad y la vida. Felipe tampoco había comprendido lo que el Señor quería enseñarle y le estaba hablando. Ya él le dijo, yo soy el que me lo dice, sí, no te preocupes por darnos tanto, muéstranos al Padre y con eso es suficiente. Y entonces el Señor le responde 3 preguntas con las cuales termina de afirmar su corazón. Le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, aún no me conocen. Yo soy el Padre. En otra ocasión el Señor le dice, el Padre y yo uno somos. Unidos como Él y el Padre están unidos. Más adelante, en ese versículo 9, el Señor les dice, ¿cómo pues, Felipe, después que yo he estado con ustedes, me dices, muéstranos al Padre? Y la tercera pregunta que el Señor contesta la vemos en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es como decirle, ahí es donde radica el problema. Ahí es donde viene el desánimo. Han dejado de creer. Y volvemos a ver el propósito de Juan. Cree. Es lo que el Señor dice. Contrario a todo eso, contrario en dudar, contrario a pedir esas pruebas, simplemente en el versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor se está mostrando abiertamente a ellos. Él sabe que ellos están en pánico, pero Él les dice, tengan ánimo. Les da palabras de aliento y ánimo en los versos del 1 al 4. En estos versos del 5 al 11 les da palabras de firmeza. Pero después que hace eso, entonces, termina de consolarlos dándole palabras de seguridad. Y esa es la última enseñanza que vemos en esta primera porción que estudiamos del capítulo 14. Lo que dicen los versos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor les da esta enseñanza a ellos, y lo que está haciendo es dándole palabras de seguridad. Cuando nuestro mundo se derrumba, el Señor nos asegura por medio de su palabra. Cuando el mundo se nos viene encima, el Señor nos consuela y nos consuela mediante palabras que aseguran nuestro corazón delante de Él. Parte de su turbación es probable que ellos estuvieran enfrentando la pregunta acostumbrada, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pero el Señor le dice, estén seguros, porque aunque yo no esté, aunque no estemos juntos, no hay una separación de desamparo. Hay un canal abierto de relación con Dios. Y esa relación el Señor se la muestra por medio de 2 concesiones que le da, por medio de 2 promesas. Versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. El Señor le dice, sientan paz
estén seguros porque todo va a seguir funcionando. Mis hermanos, nosotros creemos muchas veces cuando enfrentamos momentos difíciles que todo va a terminar. No, el Señor va a seguir funcionando y nos va a usar a nosotros para que su obra se siga haciendo, para que sus propósitos sigan siendo llevados a cabo. Eso es lo que le está diciendo a sus discípulos. El que cree en mí, ustedes sigan creyendo, y si creen en mí, lo que ha estado pasando hasta ahora, las horas que ustedes han visto, seguirán ocurriendo, seguirán pasando. Y nosotros podemos ver en todo el resto del Nuevo Testamento cómo el Señor siguió usando a sus discípulos. El libro de los Hechos es fantástico. Al mostrarnos esto, algunos dicen que debería ser considerado los hechos del Espíritu Santo, o llamados los hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Los hechos de Cristo por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque la obra del Señor siguió funcionando igual, porque las obras que el Señor hizo seguirán siendo por medio de nosotros. Cuando nosotros desfallecemos, cuando nuestro ánimo cae, cuando nosotros vemos que el camino se cierra, creamos en el Señor. Eso es lo que nos está enseñando ahí, porque el Señor, a pesar de nosotros, va a orar y nos va a utilizar para que su obra siga y continúe. Pero hay otra cosa que el Señor les da. Y el Señor le concede otra cosa. Es que el Señor le concede que sus oraciones sean escuchadas. Que sus oraciones sean escuchadas. ¿Y por qué le concede eso? ¿O cómo le concede eso? Cuando Él le dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Pedir en su nombre es como si Él mismo está pidiendo. Podemos ver eso, cuánta seguridad nos llena cuando nosotros tenemos que hacer algo, estamos en alguna dependencia pública, vamos a solicitar algo, estamos en alguna tramitación y alguien nos dice, ve donde esa persona, donde el dependiente y dile que yo te mandé. Dile que tú vas en mi nombre. Dile que ya tú hablaste conmigo, nos llena de seguridad porque nosotros sabemos que no es mi palabra la que vale, es la de Él. Eso es lo que el Cristo está diciendo. Y es por eso que estas son palabras de seguridad para que haya consuelo. Porque Él le está diciendo, en mi nombre, no lo pidas por ti. Tú y yo no tenemos ningún mérito. Cristo tiene todos los méritos. Y nosotros venimos a presentarnos delante del Señor por los méritos de Cristo. Nosotros venimos a pedirle al Señor su protección, a pedirle al Señor que nos ayude, a pedirle al Señor su provisión, no por nuestros méritos, es en el nombre de Cristo. No solamente Él dice esto aquí, en el capítulo 15, más adelante vamos a ver cómo Él le dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Será hecho. Cuando el mundo se cae, nosotros tenemos que creer en Cristo. Creer en Cristo porque Él nos está asegurando, Él nos está dando un consuelo por medio de su palabra, nos está dando consuelo porque nos da palabras de ánimo. Dice, crean en mí, yo estoy con ustedes, mi presencia los está guiando, nos está dando palabras de firmeza. Nos está afirmando, mostrándonos que Él es Dios, que Él está con nosotros, que Él nos está guiando, que el estandarte de su nombre va delante de nosotros, que no importa la situación que estemos enfrentando, la palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y quien está con nosotros es Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da consuelo porque nos da palabras de seguridad. Nosotros no tenemos cómo resolver las situaciones, mis hermanos, pero ya Cristo las resolvió por nosotros. Nosotros no tenemos como el mérito para que nos sean concedidas las cosas que necesitamos,
pero Cristo ya pagó todo lo que nos hace falta. Cristo ya pagó nuestra deuda y es por sus méritos que nosotros podemos venir delante de Dios cada día y en cada momento. Algunas cosas que podemos aplicar a nuestra vida ya de manera general y que nos dejan ver cómo traer esto a nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es que en medio de la crisis confiemos en Dios. Aprendamos a escuchar a Dios. Tenemos problemas, estamos enfrentando problemas, pero Dios está con nosotros. Confiemos en Él. Su mano está dispuesta para guiarnos. Su mano nos está llevando en cada momento a lo que nosotros necesitamos. No siempre a lo que nosotros queremos, pero sí a lo que nosotros necesitamos, a lo que es la voluntad del Señor. No nos engañemos, mis hermanos, eso es otra cosa que podemos tener al ver esta palabra. No nos engañemos. El único camino para el bienestar en nuestra vida es Cristo. Ese bienestar comienza con su mediación entre Dios y nosotros, con reconciliarnos delante de Dios. Y hay algo más que podemos hacer y es tener una fe que vaya creciendo constantemente delante de Dios. Y para que nuestra fe crezca, no solamente tenemos que confiar en su palabra, sino que tenemos que aprender su palabra, tenemos que vivir su palabra. Tenemos que venir a ella cada día a estudiarla, a meditar en ella, a aplicarla aún en las cosas sencillas de la vida. Y nuestra vida va a crecer cada día más delante de Dios. Pero hay algo más también que yo quisiera compartir con ustedes, mis hermanos. Y es que en medio de la situación que nos encontramos en estos días, cada uno de nosotros puede ser un agente de consuelo en el mundo en el que nos encontramos. Nosotros estamos a flote, estamos bien porque Cristo está con nosotros, porque creemos en Él. Pero alrededor nuestro el pánico invade el mundo. Y nosotros, así como el Señor dice que el que cree en Él hará las obras que Él ha hecho, podemos ser agentes de consuelo ante aquellos que nos rodean. Si algo importante aprendemos de este pasaje es que estas palabras no son exclusivas para nosotros, sino que estas palabras son para el mundo. Y usted y yo tenemos la oportunidad de difundir estas palabras, de difundir la gracia de Dios. Tenemos la oportunidad de consolar a aquellos que sufren en estos días. Tenemos la oportunidad de guiar por el camino correcto, por el verdadero camino, a aquellos que se pierden en medio nuestro. Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo que la plenitud de la vida no se halla en todo lo que podamos hacer, sino que se halla en Cristo. No solamente encuentra el consuelo de Dios en estas palabras, sino que dispón tu corazón para ser también un agente de consuelo. Seguiremos adelante estudiando el libro de Juan y nos enfrentaremos a lo que resta de este capítulo y veremos cómo el Señor termina de llenar nuestro corazón de ánimo con sus palabras. Este próximo domingo estaremos también transmitiendo nuestro servicio a través de nuestra página web ibcentralrd.org. Estaremos haciendo una transmisión a las 10 de la mañana para que podamos seguir siendo alimentados, para que aún en la distancia estemos cerca, aún en la separación estemos unidos en el Espíritu de Dios por medio de su palabra. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante. En medio de las dificultades, cuando nuestro mundo se derrumba, Dios nos da consuelo por medio de palabras de ánimo, palabras de afirmación
palabras de fortaleza. El Señor nos bendiga a todos. Pasen buenas noches. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ver lo que tú tienes para nosotros, por llenarnos, por guiarnos a algo mejor cada día. Gracias por tu consuelo. Tú habías preparado estas palabras, Señor, específicamente para este momento. Hoy, en medio de esta situación, nuestro calendario era el capítulo 14 que comenzamos a ver. Gracias porque podemos ver tu mano obrar. Podemos afirmar nuestro corazón en ti. No solo afírmanos a nosotros que creemos en ti, sino que llévanos, Señor, a hablar de esto a aquellos que no te conocen. Por tu Hijo Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos.